Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a un nuevo video de Spanish with Andrés. Mi nombre es Andrés y este es un canal para estudiantes de español que quieren aprender el idioma desde una perspectiva ecuatoriana. Hoy vamos a hablar de saludos, pero no de los saludos que posiblemente ya conoces. Ya sabes, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es importante conocer estas frases, pero hay otras cosas que necesitas saber si quieres saludar como una persona nativa. Por ejemplo, aquí en Ecuador, posiblemente el saludo más común es el apretón de manos. Es un saludo estándar, funciona en cualquier situación y prácticamente cualquier persona está cómoda haciendo esto. Pero hay un pequeño problema. Este saludo es bastante formal. Entonces puedes usarlo con personas que acabas de conocer, con personas mayores que tú o con personas que tienen un rango más alto que el tuyo. Por ejemplo, un oficial de policía o un doctor. Pero para situaciones más casuales existen otras formas de saludar. Los hombres, por ejemplo, en situaciones informales, solemos chocar los puños. Y cuando saludamos a un buen amigo, es muy común una especie de apretón de manos, más una palmadita en el hombro, en la espalda o incluso un medio abrazo. Por otra parte, entre mujeres, el saludo más común es un beso en la mejilla. Es un saludo simple, fácil y en general no causa incomodidad. Pero ese beso en la mejilla no es un saludo exclusivo entre mujeres. En situaciones casuales, un hombre y una mujer también usan un beso en la mejilla para saludar. Pero recuerda eso, en situaciones casuales, porque en muchas situaciones formales, lo más común entre un hombre y una mujer es un apretón de manos. Algo importante que debo mencionar es que entre jóvenes y adultos jóvenes, el beso en la mejilla entre hombres y mujeres es un saludo bastante común, incluso cuando estamos conociendo a una persona por primera vez. Pero claro, que sea normal para nosotros no significa que es normal para todo el mundo. He conocido a personas de otros países, especialmente de Estados Unidos, que no se sienten muy cómodas con esta forma de saludar. Y honestamente no puedo culparlos. Es una forma diferente a la que ellos usan normalmente y puede ser un poco complicado adaptarse a esta forma ecuatoriana de saludar. Bueno, no solamente ecuatoriana. Creo que todos los países hispanos usamos esta forma, especialmente para situaciones casuales. Aquí en Ecuador, en América Latina e incluso en España, al otro lado del océano. Y hablando de eso, en algunos países la costumbre es 2 o creo que incluso 3 besos en la mejilla. ¿Por qué? No entiendo. Para nosotros, los ecuatorianos, un beso en la mejilla es suficiente. Así que si intentas saludar de esa forma a una persona de Ecuador, no intentes 2 o 3 besos. Sería por una parte extraño y además incómodo. Como sea, si vas a viajar a Ecuador y no te sientes cómodo o cómoda con esta forma de saludar, simplemente dile a tus amigos locales que prefieres una forma diferente. Tal vez un apretón de manos, chocar los puños o algo diferente. Estoy seguro de que entenderán tu posición. Yo, por ejemplo, con mis amigos y amigas de Estados Unidos, tengo el mismo saludo. Chocamos los puños y eso es todo. Un saludo y una forma de despedirse fácil, simple y cómoda para todos. Y bueno, eso es todo por hoy.
Ahora ya sabes cómo saludamos y nos despedimos también los ecuatorianos. Es algo importante que deberías conocer si quieres visitar el país o si tienes amigos o una pareja de Ecuador. Ahora, cuéntame, ¿cuál es la forma más común de saludar a otra persona en tu país? ¿Los besos en la mejilla son comunes? ¿O sería extraño si alguien intenta hacer eso? Nos vemos de nuevo en unos días. Chao.